Hola, saludos a todos los seguidores de QM Miami. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar conectados con nosotros. Vamos a hablarles del trabajo en Miami, de las ofertas de empleo. Miami, como todos saben, es una ciudad, o el condado Miami-Dade en general, tiene una población de hispanohablantes grandísima, sobre todo cubanos. En los últimos 2 años han llegado, por ejemplo, cerca de 500,000 de cubanos. Y el idioma siempre es un problema. Muchas personas se quejan a veces de que no dominan el inglés y por tanto los trabajos mayoritariamente a veces están destinados a personas que hablan inglés y también los mejores salarios están en los empleos donde usted domina el inglés y si habla español obviamente es un plus, pero hablar inglés es importante. Pero hay algunos trabajos donde hablar español puede ser una ventaja y aquí vamos a hablarle un poquito de qué trabajos son los más frecuentes que pueden estar disponibles para personas que hablan español principalmente, dominan el inglés, pero hablan inglés, pero no con la fluidez necesaria a lo mejor para conseguir un trabajo donde principalmente se hable inglés. Vamos a mostrarles algunos trabajos donde se habla, hablar español puede ser una ventaja, como les decía, y los salarios que puedes tener en esos trabajos. El principal es el servicio al cliente, trabajos en áreas de servicio al cliente, sobre todo en hoteles, también en algunas tiendas, algunos restaurantes también, porque se busca a veces personas que hablen español principalmente porque a Miami lo visitan muchas personas de América Latina. Es decir, si usted habla inglés, obviamente, ojo, en estos trabajos no quiere decir que no necesites conocer un poco de inglés, pero principalmente a veces se te contrata solamente porque tu dominio del español y eso puede ser una ventaja. El salario más o menos del servicio al cliente en Miami, según la plataforma Indeed, que es la plataforma que ha hecho este estudio de los trabajos principales que puedes utilizar, que puedes hacer siendo hispanohablante, es de $17 la hora, que es un poco más alto que el salario mínimo. El salario mínimo actual de Florida es de $12 la hora, va a subir a $13 la hora el 30 de septiembre, pero los salarios que se están manejando en actividades de servicio al cliente son de $17 la hora, 17.03. Esto no quiere decir que no puedes ganar más. Depende de la industria, depende del trabajo, depende de la empresa que te contrate. Puedes ganar más e incluso un poquito menos. Esto es promedio. Pero por ahí están los salarios y es una buena alternativa para esas personas que están buscando empleo y su principal idioma es el español, que en Miami se ve mucho. Asistente de oficina, pasa lo mismo, más o menos parecido que con el servicio al cliente, porque en los trabajos de oficina hay oficinas cuyos clientes o cuya actividad se maneja más con las personas que hablan español. Por ejemplo, hay oficinas en Miami que tienen su sede en Miami, pero su principal negocio está en América Latina y sus principales clientes. Por lo tanto, tú necesitas personas ahí que hablen español. Insisto, en cada uno de estos trabajos no quiere decir que no necesites conocer un poco de inglés, que no necesites en algún momento comunicarte en inglés, pero tu actividad principal va a ser en español. Puedes buscar oficinas, sobre todo oficinas cuyo negocio o actividad sea enfocada más a América Latina o muy local en áreas como Hialeah, por ejemplo, donde más del 90% de la población habla español. Algunas zonas de Miami donde mayoritariamente son hispanos los que residen, también algunos negocios pequeños. Por ejemplo, agencias de seguro local, donde tu principal clientela son las personas de una zona, de un vecindario, pues si ese vecindario es hispanohablante y usted trabaja en esa oficina, va a tener que hablar español mayoritariamente. Entonces, ahí hablar español es una ventaja. Disculpen. Ser camarero también. Algunos restaurantes, muchísimos restaurantes en Miami están ubicados en lugares donde sirven a los vecinos del lugar o a los empleados de una cierta zona, donde su población es mayoritariamente hispanohablante. Son latinoamericanos en general, también hay muchas personas que vienen de España y dominan y hablan el español. Por lo tanto, bueno, hablan español naturalmente, pues la lengua materna, pero también hay lugares, por ejemplo, italianos que viven en Miami y hablan español también, franceses que viven en Miami y hablan español, y también algunos anglosajones que dominan ya el español si deciden residir en Miami. Pues en estos restaurantes, los camareros que se contratan, por lo general, se lo contratan también porque hablen español. No tiene sentido en Hialeah, por ejemplo, contratar un camarero que hable solamente inglés. Entonces, ahí hablar español puede llegar a ser una ventaja. El asistente de oficina, ahorita hace un rato no lo mencioné, los salarios son de $16 la hora. En el caso de los camareros, depende, porque los camareros tienen este sistema de propinas a veces, donde el salario mínimo, se les paga un salario mínimo y el resto se basa en las propinas.
Pero según Indeed, haciendo un análisis global de la industria, vienen ganando un salario de alrededor de $15.76 por hora. Repito, cada uno de estos es promedio, va a depender del restaurante donde trabaje, de la clientela que tenga, si gana con propinas o no gana con propinas. Y es pero es una buena actividad. Muchos camareros ganan muchísimo dinero al mes. Recepcionista de entradas en locales o en edificios, muchas veces en edificios. Ahí también, pues, ahí también depende el área también. Por ejemplo, en Brickell, ahí a lo mejor te piden que hables inglés. Los edificios, muchos de estos edificios donde hay oficinas de abogados, financieras, ahí es probable que necesites hablar inglés. Pero más hacia el Southwest o en Kendall o la misma Hialeah, como les decía antes, la pequeña Habana, también hay algunos edificios de oficinas donde a lo mejor un recepcionista de entrada se le pide o se necesita que hable español, principalmente porque la mayoría de las personas que van a asistir a ese lugar, incluso la mayoría de los empleados y negocios que hay, son negocios donde se habla español porque su clientela habla español. Entonces ahí hay un salario de $31.647 al año como promedio. Así que es una buena opción, sobre todo si está recién llegado. Ya después, la recomendación general siempre es, lo mejor es hablar inglés, lo mejor es aprender a hablar inglés. Si puedes hablar español, ya lo tienes, hablar inglés, manejas dos idiomas, pues tienes más oportunidades de salir adelante en el mercado laboral en Miami. Después está asociados de ventas en piezas de repuestos, esos trabajan en los lugares de reparación. Si usted va a algún lugar de reparación de autos, sobre todo más hacia el suroeste de Miami, pues se va a encontrar que la mayoría de las personas habla en español, tienen salarios a veces de $17 la hora. Eh, Conseguir esos trabajos, claro, requiere de experiencia. Si tienes alguna experiencia ya con la venta de piezas, de repuestos, conoces de piezas, etcétera, pues, y solamente hablas español, pues a lo mejor tienes más chances ahí de que te acepten. Editores de video es otra de las industrias donde las personas que hablan español tienen, según Indeed, tienen opciones. Ahí a lo mejor necesitas poca comunicación, a lo mejor te pueden contratar incluso personas o industrias que hablen en inglés. Pero, por ejemplo, en Miami hay canales hispanos, está Univision, está Telemundo, hay muchísimas industrias, pequeños negocios privados que son digitales, que tienen mucha presencia en redes sociales y son hispanos, y el trabajo de editor de video es un trabajo que puedes hacer. Si solamente hablas español, obviamente tienes que tener la experiencia editando videos, el conocimiento editando videos, y puedes tener un salario de alrededor de $22 la hora como promedio. Repito, más o menos, puedes ganar más o puedes ganar menos, dependiendo de en qué industria, de qué lugar te mueves, quién te contrata. Te contrata a lo mejor Telemundo 51, tal vez, no digo que sea así, pero tal vez te paga más que si te contrata un influencer para editar sus videos. Trabajo de niñera es el trabajo también, históricamente muchísimas niñeras son hispanohablantes, sobre todo para cuidar niños de familias que son hispanohablantes. Es un trabajo muy delicado, un trabajo que lleva experiencia, había mucho cuidado, había mucha responsabilidad. Puedes hacerlo con salarios de $19 la hora, 19.56 dependiendo. Muchas veces esto se contrata de manera privada, no a través de una empresa que te contrate para hacer esto. Muchas veces. También después están conductores de transporte que pueden hacer salarios de $22.17. Mucha gente a lo mejor incluso hace Uber, y ahí la mayoría aquí en Miami habla español. Despachador también, maestro en una guardería, ahí tienes que tener ciertas licencias para trabajar ahí. Guardia de seguridad es otro empleo bastante común, donde a lo mejor no necesitas interactuar mucho con las personas, solamente te hacen cuidar un área. Generalmente se ve en lugares donde necesitas cuidar de noche, por ejemplo, y ahí tienen salarios de $15 la hora, 15,61 como promedio, pero el idioma no es tan importante, por lo tanto, si hablas español nada más, pues puedes acceder a estos empleos. De más está decir que todos estos empleos y todos estos ejemplos que estamos poniendo aquí requieren de que tengas permiso de trabajo. Es la manera legal de trabajar. Necesitas, además de tu experiencia y tu dominio de la lengua, pues tienes que tener tu permiso de trabajo para poder trabajar. Espero que les sea útil, sobre todo a muchas personas que están recién llegados y no saben qué hacer, a lo mejor no dominan el inglés y quieren ver si consiguen empleo.
donde solamente pueden hablar español o mayoritariamente español, pues bueno, aquí una pequeña guía. Pueden buscar en plataformas como Indeed, ahí hay muchísimas ofertas de empleo y se especifica cuando necesitan a alguien que hable español. Muchísimas gracias, saludos a todos y aquí nos vemos con más videos y con más noticias.